Bienvenidos al entorno político y legal de los negocios internacionales. Un aspecto fundamental para poder comprender cómo operan las empresas en un mundo globalizado, en un escenario donde los países están conectados por el comercio, la inversión y la cooperación económica. Las decisiones empresariales no dependen únicamente del mercado, sino también de los sistemas políticos, las leyes y las regulaciones que rigen cada nación. Al analizar el entorno político y legal, permite entender los riesgos, oportunidades y condiciones que enfrentan las organizaciones al expandirse internacionalmente. Factores como la estabilidad política, las políticas gubernamentales, los acuerdos comerciales y los marcos legales, que influyen directamente en la seguridad de las inversiones, la protección de los derechos y la competitividad empresarial. Este tema nos ayudará a reconocer que el éxito en los negocios internacionales no solo requiere estrategias económicas sólidas, sino también una lectura cuidadosa del contexto político y jurídico de cada país. A lo largo del desarrollo del tema, exploraremos cómo estos elementos moldean el comercio global y determinan las decisiones estratégicas de las empresas. El entorno político en los negocios internacionales. El entorno político en los negocios internacionales se refiere al conjunto de decisiones, políticas, ideologías y estabilidad gubernamental que influyen en las operaciones comerciales entre los países. Y se refiere al conjunto de decisiones, acciones y estructuras del gobierno que influyen en la actividad económica entre estos países. Incluye la estabilidad política de una nación, la ideología del gobierno, sus políticas públicas, relaciones diplomáticas, tratados internacionales y el grado de intervención estatal en la economía. En este entorno, determina las reglas del juego para las empresas que operan fuera de su país de origen. Un país con estabilidad política en instituciones sólidas y políticas claras suelen atraer inversión extranjera, ya que ofrece seguridad jurídica y previsibilidad. Por el contrario, los conflictos políticos, cambios abruptos de gobierno o políticas económicas inestables pueden generar riesgos para las operaciones internacionales. Las empresas deben de analizar el entorno político antes de invertir o comerciar en otro país, ya que factores como impuestos, regulaciones, barreras comerciales, nacionalizaciones o sanciones pueden afectar directamente con sus costos, las ganancias y la continuidad operativa. Entender este entorno permite anticipar riesgos, adaptarse a regulaciones locales y tomar decisiones estratégicas más seguras. El determinar el nivel de seguridad, regulación y previsibilidad para las empresas que desean invertir o en comercializar en mercados extranjeros. Y esto sería una clave en los negocios, pues condicionan la estabilidad, la seguridad y la viabilidad de las operaciones. Una correcta evaluación política no solo reduce riesgos, sino que también abre oportunidades en mercados donde las políticas favorecen la inversión y el comercio. Por ello, comprender la dinámica política de cada país es una herramienta esencial para lograr crecimiento sostenible en un contexto global. Los elementos del entorno político son factores que permiten evaluar a un país que influye en la actividad empresarial extranjera. Estos componentes ayudan a la empresa a anticipar riesgos e identificar oportunidades y tomar decisiones estratégicas e informadas, como la estabilidad gubernamental, que se refiere a la continuidad y solidez del gobierno de un país en un entorno político que establece y que genera confianza para la inversión extranjera, ya que reduce la probabilidad de cambios bruscos en leyes o políticas económicas cuando existe inestabilidad, golpes de Estado o crisis políticas o en conflictos internos. Aumenta la incertidumbre y el riesgo para las empresas internacionales, y es el grado en que un país mantiene esta continuidad en sus instituciones y autoridades sin conflictos internos. Las políticas comerciales son las normativas relacionadas con aranceles, tratados
cuotas de importación y exportación. Y son estas relaciones entre países que influyen directamente en los negocios internacionales. Una buena relación diplomática favorece acuerdos comerciales, cooperación económica y estabilidad en las transacciones. En cambio, si existen tensiones políticas o sanciones económicas, puede limitar el comercio y afectar a las empresas que operan en otros países. Relaciones diplomáticas. Son estos vínculos políticos entre países que pueden facilitar o limitar el comercio internacional y establecen esto como un medio de control al comercio exterior, pues incluye en estas relaciones directamente una buena relación que pueda favorecer la estabilidad en las transacciones, las tensiones disminuyan y que el poder de limitar el comercio no afecten tan directamente a las empresas que puedan operar en esos países. La intervención del Estado es la participación del gobierno en la economía mediante regulaciones, subsidios o restricciones. Y se refiere al grado en el que el gobierno participa en la economía. Algunos países permiten mayor libertad al mercado, mientras que otros mantienen un fuerte control estatal sobre sectores estratégicos como la intervención. Pueden incluir regulaciones estrictas, nacionalizaciones o control de precios, lo cual impacta la forma en que la empresa opera. El riesgo político es la probabilidad de cambios políticos que afectan la inversión extranjera o las operaciones empresariales, pues es la posibilidad de que las decisiones gubernamentales o eventos políticos afecten negativamente a una empresa. Pueden manifestarse en cambios legales, expropiaciones, la inestabilidad social o restricciones comerciales. Evaluar el riesgo político es esencial para proteger inversiones y planificar estrategias internacionales. Los elementos del entorno político determinan el nivel de seguridad y viabilidad de las operaciones internacionales. Comprenderlo permite a las empresas anticiparse a escenarios adversos, adaptarse a regulaciones y aprovechar contextos favorables. Un análisis político sólido no solo reduce el riesgo, sino que fortalece la competitividad global. Los sistemas políticos y sus funciones en las naciones. Los sistemas políticos son el conjunto de instituciones, normas y procesos mediante los cuales una nación organiza el poder, toma decisiones públicas y dirige la vida social, económica y jurídica del país. En los negocios internacionales pueden comprender el sistema político de una nación, que permite evaluar el nivel de estabilidad, la transparencia y la seguridad para la inversión extranjera. Podemos decir que es la forma en que una nación organiza el poder, la autoridad y la toma de decisiones para gobernar a su sociedad, que definen cómo se eligen los gobernantes, cómo se distribuyen el poder entre las instituciones y cómo se crean y aplican las leyes. En los negocios internacionales, los sistemas políticos son clave porque influyen en la estabilidad del país, la confianza de los inversionistas y la regulación de la actividad económica. Algunas de sus funciones de este sistema político en una nación es establecer las leyes y las normas que regulan el comercio, la inversión y las actividades económicas. El sistema político crea el marco legal que regula la convivencia social y la actividad económica. Las leyes garantizan derechos, obligaciones y reglas claras para los ciudadanos y las empresas, lo que permite tener un entorno predecible para los negocios. En cuanto a garantizar el orden y la seguridad, busca proteger la propiedad privada y los derechos de las empresas. Una de sus funciones centrales es mantener estabilidad interna a través de instituciones como la policía, el sistema judicial y las Fuerzas Armadas. El Estado protege a la población, las propiedades y las inversiones. Definir políticas económicas determina los impuestos, los tratados comerciales y las regulaciones internacionales. Los gobiernos diseñan estas estrategias económicas como impuestos, comercio exterior
y el gasto público y la regulación empresarial. Estas políticas influyen directamente en el crecimiento económico y en la atracción de la inversión extranjera, mientras representar al país internacionalmente son los negocios de acuerdos y tratados que influyen en el comercio exterior, pues el sistema político gestiona las relaciones diplomáticas con otras naciones, las firmas de tratados, la participación en acuerdos comerciales y defiende los intereses nacionales en el escenario global, facilitando el comercio y la cooperación internacional. Promover el desarrollo nacional implementa estrategias para el crecimiento económico y la competitividad global, pues busca mejorar la calidad de la vida de la población mediante políticas sociales, educativas y económicas. Un sistema político eficiente impulsa la infraestructura, empleo y competitividad, factores esenciales para la integración en el mercado internacional, pues los sistemas políticos no solo organizan el poder dentro de una nación, sino que crean las condiciones necesarias para el desarrollo económico y la participación en los negocios internacionales. Un sistema político sólido, establece y transparente genera confianza, atrae inversión y favorece el crecimiento sostenible del país en el entorno global. Las ideologías políticas son un conjunto de ideas y de principios y de valores que orientan la forma en que un gobierno organiza el poder, la economía y la sociedad, y su relación con otros países, como la política, por su parte, en el ejercicio práctico de esas ideas mediante decisiones, leyes y acciones gubernamentales. En los negocios internacionales, las ideologías influyen directamente en el tipo de sistema económico, la apertura comercial y el trato hacia la inversión extranjera. En los negocios internacionales, las ideologías influyen en el grado de apertura comercial, la regulación del mercado y la participación del Estado y la relación con la inversión extranjera. Comprenderlas permite anticipar cómo un país puede actuar frente al comercio global. Algunas de sus principales ideologías políticas son el liberalismo, que promueve la libertad individual, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado en la economía. El liberalismo promueve la libertad individual, la propiedad privada y la libre competencia en el mercado. Defiende una intervención limitada del Estado en la economía y favorece el comercio internacional abierto. En este contexto, los países con orientación liberal suelen atraer la inversión extranjera y apoyar a los tratados de libre comercio. Socialismo. Defiende una mayor intervención del Estado para reducir desigualdades y regular los medios de producción. El socialismo prioriza la igualdad social y una mayor intervención del Estado en la economía, pues busca distribuir la riqueza de manera más equitativa mediante políticas públicas y el control de sectores estratégicos. En los negocios internacionales pueden implicar regulaciones más estrictas, empresas estatales y mayor supervisión gubernamental. Nacionalismo. Priorizan los intereses económicos y políticos del país, favoreciendo la producción interna. Entonces, el nacionalismo pone énfasis en la soberanía económica y la protección de los intereses nacionales. Pueden promover políticas proteccionistas para fortalecer industrias locales, como limitar importaciones o regular la inversión extranjera. Aunque protege la economía interna, puede reducir la apertura al comercio global. Neoliberalismo. Impulsa la apertura comercial, la privatización y la globalización económica. El neoliberalismo impulsa la privatización, la desregulación y la globalización económica, que promueve mercados abiertos, reducción del gasto público y la libre circulación de capitales. Los países con esta orientación tienden a integrarse profundamente al comercio internacional y a fomentar la competencia global. Las ideologías políticas moldean la forma en que los países participan en los negocios internacionales
y determinan el equilibrio entre el Estado y el mercado. La apertura comercial y la atracción de inversión extranjera es entender estas corrientes ideológicas para ayudar a las empresas a adaptarse a distintos entornos políticos y diseñar estrategias adecuadas para competir en un mercado global y diverso. El impacto de la política en las decisiones de negocios internacionales influyen directamente en las decisiones estratégicas que que toman la empresa al participar en los mercados internacionales. Las acciones gubernamentales pueden facilitar o limitar el comercio exterior, la inversión y la expansión empresarial. Algunos principales impactos en las tomas de decisiones son el acceso a los mercados internacionales, las políticas comerciales que determinan acuerdos de los aranceles, las cuotas y las restricciones que afectan de la entrada a nuevos mercados. La inversión extranjera es la estabilidad política y el marco legal que influye en la confianza de los inversionistas. La regulación y el cumplimiento normativo son las leyes locales que establecen requisitos fiscales, laborales y ambientales que la empresa debe de cumplir. Los tratados y los acuerdos comerciales son los convenios internacionales que pueden reducir barreras comerciales y generar ventajas competitivas. Los riesgos políticos son los cambios de gobierno, conflictos o reformas que pueden alterar las condiciones de operación. Entorno legal internacional. El entorno legal internacional está conformado por el conjunto de normas, tratados de convenios y regulaciones que rigen las relaciones comerciales entre países. Establece un marco jurídico que regula las operaciones de las empresas en mercados extranjeros y que garantizan la seguridad jurídica en el comercio internacional. Podemos decir que es el conjunto de normas, acuerdos y regulaciones que rigen las relaciones comerciales entre países. Establece el marco jurídico que permite que las empresas operen con seguridad, protejan sus derechos y cumplan las obligaciones al participar en los negocios internacionales. Sin este entorno legal, el comercio global sería inestable y riesgoso. Los componentes del entorno legal internacional son el derecho comercial internacional, que regula contratos, compraventa internacional y resolución de las controversias. El derecho comercial internacional regula estas transacciones entre empresas de distintos países que definen estos contratos, los métodos de pago y la solución de las controversias y las reglas del comercio de los organismos como la Organización Mundial del Comercio, que ayudan a establecer normas que promueven un comercio justo y que es predecible entre las naciones. Los tratados y los acuerdos internacionales son los que establecen condiciones preferenciales para el intercambio de bienes y servicios. Y estos compromisos legales firmados entre países para facilitar el comercio y la cooperación económica, pues reducen barreras comerciales que establecen estas reglas comunes y fortalecen la confianza entre las naciones. Ejemplo, incluyen los tratados de libre comercio y los acuerdos de inversiones que protegen a empresas extranjeras. Las normativas aduaneras definen los procedimientos de importación y exportación, pues regulan la entrada y la salida de mercancías en un país que incluyen aranceles, inspecciones, documentación y controles de importación y exportación. Estas normas impactan directamente en los costos logísticos y la velocidad del comercio internacional. Protección de la propiedad intelectual. Salvaguardar las marcas, patentes y derechos de autor en el ámbito global. Pues esto garantiza que los derechos sobre las marcas, las patentes, los diseños y los derechos de autor sirven como su objetivo el proteger la innovación y evitar la copia ilegal de productos o de la tecnología. A nivel global, acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que fortalece esta protección.
Regulaciones laborales y ambientales. Establecen estándares que deben de cumplir en las empresas en distintos países. Y estos estándares deben de ser mínimos de trabajo y de la protección en el medio ambiente, pues buscan evitar prácticas abusivas, el trabajo ilegal y los daños ecológicos. Estas normativas influyen en los costos de producción y en la reputación internacional de las empresas. El entorno legal internacional proporciona seguridad, orden y confianza al comercio global. Sus componentes protegen a empresas y países que reducen el conflicto y promueven una competencia justa. El comprender este marco legal es esencial para operar internacionalmente de manera responsable, eficiente y sostenible. El entorno económico en los negocios está conformado por las condiciones financieras, productivas y comerciales que influyen en la actividad empresarial de un país y en su participación con el comercio internacional. Determina el nivel de competitividad, el crecimiento y la estabilidad de una nación en los mercados. Entonces, el entorno económico en los negocios internacionales se refiere a las condiciones financieras y productivas de un país que influyen en su capacidad de comerciar, invertir y crecer. Incluye indicadores que reflejan la salud económica de una nación y que afectan directamente en las decisiones de empresas que operan a nivel global. El entorno económico tiene sus componentes y el componente del crecimiento económico indica el aumento a la producción de bienes y servicios de un país, pues es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios que generalmente es medido por el Producto Interno Bruto, un crecimiento que establece que indica cuáles son las oportunidades de inversión, la expansión de mercados y mayor poder adquisitivo de la población, lo que favorece el comercio internacional. La inflación refleja el incremento general de precios y su impacto en el poder adquisitivo. La inflación es el aumento general de precios en esta economía. Los niveles moderados son normales, pero una inflación alta reduce el poder de compra, genera incertidumbre y puede desincentivar la inversión extranjera. Las empresas internacionales deben de considerar su impacto en costos y en precios. Tipo de cambio. Es un valor de una moneda respecto a otra y es fundamental en operaciones extranjeras e internacionales. El valor de una moneda frente a otra influye directamente en exportaciones e importaciones. Un tipo de cambio es favorable, puede hacer que los productos de un país sean más competitivos en el mercado internacional o más costosos dependiendo de su variación. Las tasas de interés. Es el costo del dinero que influye en la inversión y en el financiamiento empresarial. Y entonces representa el costo del dinero. Las tasas altas encarecen el crédito y reducen la inversión, mientras que tasas bajas pueden estimular el crecimiento económico. Para las empresas internacionales, afectan el financiamiento y la inversión y el flujo del capital. Mientras la balanza comercial busca tener esa diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país, también mide la diferencia entre las exportaciones y las exportaciones. Un superávit que indica que exporta más de lo que importa y un déficit señala lo contrario. Este indicador refleja la competitividad internacional y la dependencia económica extranjera. El entorno económico determina la viabilidad y el atractivo de un país para los negocios internacionales. Al analizar sus componentes, permiten anticipar riesgos financieros, identificar oportunidades de mercado y tomar decisiones estratégicas más seguras. Una economía estable y en crecimiento fortalece la participación de las empresas en el comercio global. Clasificación de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son las formas en que una sociedad organiza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Determinan quién toma las decisiones económicas, cómo se asignan los recursos y cuál es el papel del Estado en la actividad. Entonces, esto se refiere a las distintas formas en que una sociedad organiza su producción, distribución y su consumo de bienes y servicios. Esta clasificación es la clave en que los negocios internacionales influyen en la apertura comercial, la inversión y la competitividad de un país. Sus principales sistemas económicos son la economía del mercado, que son las decisiones económicas que se basan en la oferta y en la demanda, y en la propiedad privada y la libre competencia que predomina. Y este es un sistema donde las decisiones económicas se basan principalmente en la oferta y en la demanda. Las empresas privadas y los consumidores determinan qué se produce y a qué precio, con una mínima intervención del gobierno. Un ejemplo representativo en el modelo de Estados Unidos, que está influido por las instituciones como la Federal de Reservas de Sistemas, que regulan los aspectos financieros sin controlar directamente la producción. En la economía planificada, es el Estado que controla los recursos y decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Y en este sistema, en donde el Estado controla los principales medios de producción y decide qué, cómo y para quién producir, pues busca reducir desigualdades y asegurar la distribución de recursos. Un caso histórico importante fue la economía de la Unión Soviética, donde el gobierno central planificaba toda la actividad económica. La economía mixta combina elementos de la economía del mercado y la intervención estatal. El sector privado y el gobierno participan en la actividad económica, que combina elementos de la economía del mercado con una intervención estatal en el sector privado, que opera libremente en muchos ámbitos. Pero el gobierno regula sectores estratégicos y provee servicios públicos. Muchos países actuales adoptan este modelo, como Alemania, que equilibra el mercado competitivo con las políticas sociales. La economía tradicional se basa en las costumbres, las tradiciones y las prácticas culturales para organizar la producción y el intercambio. Y entonces se basan en estas costumbres, en estas tradiciones, para la producción que suele enfocarse en la subsistencia y en el intercambio local, con una poca industrialización. Este sistema se observa en comunidades rurales o indígenas, donde la actividad económica está ligada a la agricultura y a las normas sociales ancestrales. Los sistemas económicos reflejan la forma en que cada sociedad organiza sus recursos y prioridades. Entender su clasificación permite comprender cómo un país participa en los negocios internacionales y su nivel de apertura en el mercado global y el papel del Estado en la economía. Esta diversidad de modelos explica por qué la estrategia empresarial debe de adaptarse al contexto nacional. Clasificación económica de los países. La clasificación económica de los países permite agrupar a las naciones según su nivel de desarrollo, ingreso, industrialización y la calidad de vida. Esta clasificación es fundamental en los negocios internacionales, ya que influye en las decisiones de inversión, comercio y expansión empresarial. Pues esta clasificación agrupa a las naciones según su nivel de desarrollo y según su ingreso per cápita en la integración de la economía global, y se clasifica con ayuda de entender las diferencias de las oportunidades de inversión, comercio, crecimiento dentro de los negocios internacionales o los organismos como el Banco Mundial, que utilizan los indicadores económicos para ordenar a los países en distintas categorías. La clasificación económica de los países cuenta con sus siguientes categorías, como los países desarrollados, que presentan el alto ingreso per cápita y la infraestructura avanzada, y la estabilidad económica y el elevado nivel de industrialización, y que tienen mercados sólidos y de un alto poder adquisitivo. Y estas son naciones con altos niveles de ingreso, con una infraestructura avanzada,
con una tecnología y la estabilidad política y la elevada calidad de vida, pues tienen economías diversificadas, fuerte sector industrial y de servicios. Además de instituciones sólidas, pueden liderar el comercio internacional y la innovación tecnológica, mientras los países en desarrollo muestran el crecimiento económico progresivo para un enfrente desafío en una infraestructura tecnológica y una distribución del ingreso. Los países en desarrollo, ya sean con ingresos medios o bajos, la infraestructura en crecimiento y sectores productivos en procesos de modernización, aunque enfrentan los desafíos como esta desigualdad o como la dependencia de materias primas, que muestran una potencial de expansión económica y atraen inversión extranjera por sus mercados en crecimiento. Para los países emergentes con economías rápido en crecimiento industrial y comercial, atraen la inversión extranjera por su potencial expansión. Y son economías en rápida expansión que están ganando relevancia en el comercio global. Se caracterizan por industrialización acelerada y aumenta de la inversión extranjera, así como el crecimiento sostenido y las representaciones de las oportunidades estratégicas para las empresas internacionales debido a su dinamismo económico. Los países menos adelantados presentan bajos niveles de ingreso, limitada industrialización y mayores desafíos sociales y económicos, pues son naciones con menor nivel de desarrollo económico-social que enfrentan pobreza infraestructura limitada y dependencia de ayuda internacional. Su participación en el comercio global es reducida, aunque realizan programas de cooperación para impulsar su crecimiento. La clasificación económica de los países permite entender las diferencias en el desarrollo y la competitividad dentro del sistema internacional. Reconocen estas categorías que ayudan a las empresas a identificar riesgos, oportunidades y estrategias adecuadas para operar en distintos mercados. La diversidad económica global exige enfoques de adaptación a cada realidad nacional para lograr un crecimiento sostenible. Aspectos más macroeconómicos. Son variables que reflejan el desempeño general de la economía de un país y que influyen en su estabilidad y crecimiento. En los negocios internacionales, estos indicadores permiten evaluar riesgos, oportunidades y condiciones de mercado. Entonces, son indicadores que van a reflejar este desempeño en general para la economía de un país. Permiten evaluar su estabilidad, crecimiento y capacidad para participar en los negocios internacionales. Estos factores influyen en las decisiones de inversión, en el comercio y la planeación estratégica de las empresas. Algunos aspectos macroeconómicos son el Producto Interno Bruto, que mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado, que indica el nivel de crecimiento económico. Y el Producto Interno Bruto mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo, el cual es el principal indicador del tamaño y el crecimiento económico. Una PIB es una expansión que suele indicar las mayores oportunidades de mercado y de la capacidad de consumo. Inflación representa el aumento sostenido de los precios y su impacto en el poder adquisitivo. Entonces, la inflación representa el aumento sostenido de los precios. Cuando es moderada, indica movimiento económico. Cuando es alta, reduce el poder adquisitivo y genera incertidumbre. Las empresas deben de ajustar precios y estrategias financieras según su comportamiento. Tipo de cambio. Determinar el valor de la moneda nacional frente a otras divisas. Incluye en exportaciones e importaciones. Y es la relación del valor entre estas monedas que afectan las exportaciones, importaciones y el costo de operación internacional. Las fluctuaciones fuertes pueden generar ganancias o pérdidas para la empresa que comercian en divisas. Tasas de interés. Costo del financiamiento que afecta la inversión y en el consumo. Son el costo del crédito y del ahorro. Incluyen la inversión, el consumo y el financiamiento empresarial.
tasas bajas que estimulan el crecimiento y tasas altas que frenan el gasto y la expansión económica. Desempleo. Refleja el porcentaje de personas sin trabajo dentro de la población económicamente activa y mide la proporción de personas sin trabajo dentro de la fuerza laboral. Altos niveles de desempleo indican debilidad económica y menor consumo, mientras que niveles bajos reflejan una actividad económicamente saludable. Los aspectos macroeconómicos permiten entender la salud financiera de un país y su atractivo para los negocios internacionales, ayudarlos a prever riesgos, planear inversiones y diseñar estrategias que se adapten a los cambios del entorno económico global. Impulso de las economías de mercado. Se basan en la libre interacción entre la oferta y la demanda, donde las decisiones económicas son tomadas principalmente por consumidores y empresas. Este modelo promueve la competencia, la innovación, la eficiencia y la asignación de recursos. Entonces, el impulso de las economías de mercado se basan en estos mecanismos que permiten que la producción y el intercambio de bienes y servicios se regulen principalmente por la oferta y la demanda. En este sistema, las decisiones económicas surgen de la interacción entre consumidores y empresas, generando innovación, eficiencia y crecimiento. Los factores que impulsan la economía del mercado fortalecen competitividad y dinamizan la actividad empresarial. Este impulso de las economías cuenta con los siguientes factores. La libre competencia. Fomenta la mejora continua en calidad, precio e innovación y garantiza los derechos sobre bienes y recursos incentivando la inversión. La competencia entre empresas incentiva la mejora de la calidad, la reducción de precios y la innovación. Al existir múltiples oferentes, los consumidores se benefician con más opciones y mejores productos, lo que impulsa la eficiencia económica. La propiedad privada garantiza derechos sobre bienes y recursos, incentivando la inversión. Entonces, la propiedad privada garantiza que individuos y empresas puedan poseer bienes y recursos. Estos los motiva la inversión, el ahorro y la producción, ya que los beneficios del esfuerzo económico pertenecen a sus propietarios. Iniciativa empresarial. Esto estimula la creación de nuevas empresas y oportunidades de negocio. Esta iniciativa empresarial tiene la capacidad de emprender y de crear nuevos negocios, pues es un motor central del mercado. Los emprendedores introducen ideas innovadoras, generan empleo y expanden la economía, contribuyendo al crecimiento y la competitividad internacional. Apertura comercial. Facilita el cambio de bienes y servicios a nivel internacional. Y esta es la libertad para comerciar con otros países que amplían mercados, que permiten el intercambio de la tecnología y reduce costos de producción. La apertura fortalece la integración global y estimula el desarrollo económico. Los sistemas de precios, actúan como un mecanismo regulador entre la oferta y la demanda. Y los precios actúan como señales que indican la escasez o abundancia de recursos, que orientan las decisiones de producción y consumo sin la necesidad de control central, equilibrando el mercado de una manera natural. Las economías del mercado prosperan gracias a las interacciones entre la competencia, la propiedad privada, el emprendimiento, el comercio abierto, y estos factores generan innovación, eficiencia y crecimiento sostenido. Comprenderlo es una esencial para analizar cómo funcionan los mercados internacionales y cómo las empresas pueden aprovechar sus dinámicas para expandirse globalmente. Teoría del comercio internacional. La teoría del comercio internacional explica las razones por las cuales los países intercambian bienes y servicios entre sí, como los beneficios que obtienen de este intercambio. Analiza cómo las diferencias en recursos, tecnologías, costos y productividad influyen en la especialización y en el comercio entre las naciones.
Entonces podemos decir que la teoría del comercio internacional pues muestran solamente este comercio y la competencia, sino que también forman parte para aprovechar las ventajas productivas de cada país, que son fundamentales para entender la lógica de los negocios internacionales. En esta teoría clásica de comercio internacional, pues estudia estas razones, las cuales los países intercambian bienes y servicios, así como los beneficios derivados de la especialización y la integración económica mundial. Y existen las teorías clásicas. La teoría clásica de la ventaja absoluta es que está desarrollada por Adam Smith, que amplía la idea anterior al afirmar que incluso si un país es más eficiente en todo, el comercio sigue siendo beneficioso. Lo importante es especializarse en los bienes que tienen menor costo de oportunidad y esta teoría que muestra en el comercio internacional siempre puede generar ganancias mutuas. Su ventaja comparativa es que tiene una propuesta por David Ricardo por los países que deben de especializarse en el bien que representan menor costos de oportunidad, incluso si no tienen una ventaja absoluta. Y la teoría neoclásica del modelo Heschel-Ohlin es que esto explica cómo el comercio, según la disponibilidad de recursos productivos y los países que exportan bienes que utilizan intensivamente los factores que poseen una abundancia, como el trabajo, el capital y los recursos naturales, e importan los que requieren factores escasos. Esta teoría conecta el comercio con la estructura económica interna de cada nación. Esta ventaja comparativa con lo que es el de Ricardo entre la ventaja absoluta, pues buscamos tener esa interrelación de teorías para la aplicación en el comercio internacional. Entonces, la importancia de estas teorías que ayudan a las empresas a decidir dónde producir, qué exportar y cómo competir globalmente, explican por qué existen cadenas de suministro internacionales y cómo se especializan e incrementan la eficiencia y la rentabilidad. Entonces, las teorías del comercio internacional muestran que la cooperación económica entre países generan beneficios compartidos. La especialización productiva, basada en ventajas relativas y de la disponibilidad de recursos, impulsan el crecimiento local. Para los negocios internacionales, estas teorías son una guía estratégica para aprovechar oportunidades y competir de forma inteligente en el mercado global. Mercantilismo. El mercantilismo es una teoría económica dominante en Europa entre los siglos XVI y en el siglo XVIII. Esto durante la Edad Moderna, que sostenía que la riqueza de una nación dependía de la acumulación de metales preciosos, especialmente de oro y plata, y se consideraba con el comercio internacional que debería generar un superávit comercial para fortalecer el poder del Estado. Bajo esta visión, el Estado debía intervenir activamente en la economía para fortalecer el poder nacional. El mercantilismo influyó profundamente en la expansión colonial y en la formación del comercio internacional moderno. Algunas de sus principales características son la intervención del Estado. El gobierno controlaba el comercio, regulaba la producción y protegía las industrias nacionales. Se explicaban y aplicaban los aranceles y las restricciones de las importaciones para favorecer los productores locales y aumentar la riqueza del país. Mientras que la búsqueda del superávit comercial, el objetivo era exportar más de lo que se importaba. Un superávit permitía la entrada de oro y de plata al país, considerando símbolos de poder económico. Por ello se impulsan políticas para fomentar exportaciones y limitar compras al exterior. Acumulación de metales preciosos. La riqueza nacional se medía por la cantidad de oro y de plata almacenada.
Los gobiernos buscaban centrar metales preciosos mediante el comercio favorable y la explotación de las colonias, creyendo que esto garantizaba una estabilidad y de poder. Colonialismo comercial. Son las potencias europeas que establecieron colonias para obtener materias primas baratas y mercados cautivos. Las colonias deberían de comerciar exclusivamente con la metrópoli, fortaleciendo su economía y el control político. El mercantilismo sentó las bases del comercio internacional moderno al resaltar la importancia del Estado en la economía y la competencia entre las naciones. Aunque hoy se considera una teoría superada, el legado se observa en políticas comerciales proteccionistas y en la historia de la globalización económica. Para poderlo comprender, ayuda a entender el origen de las relaciones comerciales internacionales actuales. La ventaja absoluta y la ventaja comparativa son conceptos fundamentales de la teoría del comercio internacional. Explica por qué los países se especializan en ciertos productos y en el intercambio entre naciones donde pueden generar beneficios para todos. La ventaja absoluta fue planeada por Adam Smith, que ocurre cuando un país puede producir un bien usando menos recursos o en un menos tiempo con otro país. Es decir, es más eficiente en su producción y según esta teoría, cada nación debe de especializarse en lo que produce con mayor eficiencia y comerciar con otros países para obtener los restos de bienes. Un ejemplo, si un país produce café más rápido y barato que otro, tiene la ventaja absoluta en el café, pues entonces esto establece que un país debe de especializarse en su producción de aquellos bienes que pueden elaborar con mayor eficiencia que, que otros países, utilizando menos recursos o produciendo una mayor cantidad en el mismo tiempo. En el comercio internacional, permite que cada país concentre su producción en los bienes donde es más eficiente y tienen un aumento en la productividad global. La ventaja comparativa fue desarrollado por David Ricardo, que señala que incluso si un país es mejor produciendo todo, el comercio sigue siendo útil. Lo importante es producir aquello en lo que se tiene menor costo de oportunidad, es decir, lo que se sacrifica menos al especializarse. Un ejemplo, en un país puede ser bueno produciendo café y trigo, pero si sacrifica menos recursos al producir café, debería de especializarse en café y comerciar el trigo. Entonces, la ventaja comparativa sostiene que un país debe de especializarse en los bienes que produce con menor costo de una oportunidad, aunque no tenga la ventaja absoluta de ninguno. El comercio internacional explica por qué los dos países pueden beneficiarse del intercambio, aunque cuando uno sea más eficiente en la producción de todos los bienes. Ambas teorías demuestran que la especialización y el comercio internacional aumentan la eficiencia global, mientras la ventaja absoluta se basa en la productividad directa. La comparativa muestra que el beneficio del comercio depende de las diferencias relativas entre países. Estos conceptos son esenciales para entender cómo se construyen las relaciones comerciales modernas y por qué el intercambio internacional impulsa el crecimiento económico. Ciclo de vida de los productos. Describe las etapas por las que pasa un bien o un servicio de su lanzamiento en el mercado hasta su desaparición. Este modelo ayuda a las empresas a planificar estrategias de producción, marketing e inversión, ya que cada fase presenta retos y oportunidades distintas. En los negocios internacionales, entender el ciclo de vida permite adaptar productos a diferentes mercados y en momentos económicos. En definición, el ciclo de vida de los productos describe las etapas que atraviesa un bien o un servicio desde su lanzamiento hasta su retiro del mercado. Permite analizar el comportamiento de ventas, competencia,
y estrategias empresariales a lo largo del tiempo. Como podemos visualizar esta gráfica, tenemos introducción, crecimiento, madurez y declive. En la etapa de la introducción es el producto que se lanza al mercado. Las ventas son bajas y los costos de promoción son elevados. En esta etapa de lanzamiento, el producto es nuevo y poco conocido, por lo que las ventas crecen lentamente y requieren fuerte inversión en publicidad, promoción y distribución. El objetivo principal es dar a conocer el producto y posicionarlo en el mercado. Crecimiento. Aumentan las ventas y la aceptación del mercado y se incrementa en la competencia. El producto comienza a ser aceptado por los consumidores y las ventas que aumentan rápidamente. Aparecen competidores y empresas que buscan diferenciarse. Es una fase de expansión, mayores ganancias y de consolidación de la marca. Madurez. Son las ventas que se estabilizan, el mercado se satura y la competencia es intensa. El crecimiento se estabiliza porque el mercado está saturado, las ventas alcanzan su punto máximo y la competencia es intensa. Las empresas se enfocan en mejorar calidad, reducir costos y mantener la lealtad del cliente. En cuestión del declive, cuando disminuyen las ventas y el producto puede ser retirado o renovado. Y las ventas disminuyen debido a cambios tecnológicos, nuevas preferencias del consumidor o productos sustitutos. La empresa debe de decidir si renovar el producto, reposicionarlo o retirarlo del mercado. El ciclo de vida del producto muestra que ningún bien es permanente en el mercado. Reconocer sus etapas permite a la empresa anticipar cambios e innovar a tiempo y sostener su competitividad en un entorno internacional dinámico, y gestionar correctamente este ciclo es clave para el éxito empresarial a largo plazo. Modelos de comercio. Los modelos de comercio son representaciones teóricas que explican cómo y por qué los países intercambian bienes y servicios. Analizan factores como recursos disponibles, costos de producción, tecnología y escala productiva para poder comprender los patrones del comercio internacional. Y entonces podemos dar que estas son explicaciones teóricas que muestran por qué los países intercambian bienes y cómo se benefician del comercio. Cada modelo resalta factores distintos: productividad, recursos, tamaño de mercado o de competencia, y ayudan a comprender las estrategias de los negocios internacionales. Algunos de los modelos de comercio es el modelo de ventaja absoluta. Y aquí explica que un país debe de especializarse en los bienes que producen con mayor eficiencia, pues según Adam Smith, afirma que un país debe de especializarse en producir los bienes que él fabrica con mayor eficiencia que otros. El comercio permite que cada nación aproveche su productividad superior y aumente la productividad global. El modelo de la ventaja comparativa, que está desarrollado por David Ricardo, demuestra que incluso si un país es más eficiente en todo, debe de especializarse en aquello que produce con menor costo de oportunidad. Este modelo explica por qué el comercio genera beneficios mutuos, pues sostiene que las naciones deben de especializarse en los bienes con menor costos de oportunidad. Los modelos de dotación de factores están asociados con el modelo de Heschel-Ohlin, que explica que los países exportan bienes que utilizan intensivamente los recursos que poseen en abundancia, trabajo, capital y recursos naturales, e importan los que requieren factores escasos, y el comercio refleja la estructura productiva de cada nación. Entonces afirma que los países que exportan bienes que utilizan intensivamente estos recursos que poseen con una mayor abundancia. Modelo de economías de escalas. Indica que la producción a gran escala reduce costos y fomenta el comercio entre los países similares. Se basa en la idea de que producir a gran escala reduce costos unitarios,
Los países se especializan en ciertos sectores para producir grandes volúmenes y aprovechar la eficiencia. Este modelo explica la concentración industrial y las cadenas globales de producción. Y los modelos de competencia imperfecta se basan en la diferenciación de productos y la innovación como impulsores del comercio internacional. Reconoce que muchos mercados reales no son perfectamente competitivos. Las empresas multinacionales, la innovación tecnológica y las marcas influyen en el comercio. Aquí el intercambio nacional se relaciona con diferenciación de productos y del poder del mercado. Los modelos de comercio muestran que el intercambio internacional no depende de un solo factor, sino de la productividad de recursos, de escala, de estructuras de mercado, y comprender estos enfoques permiten a las empresas diseñar estrategias más inteligentes, elegir ubicaciones y competir eficazmente en la economía global. Dependencia independencia e interdependencia. En los negocios internacionales, los conceptos de dependencia, independencia e interdependencia describen la forma en que los países se relacionan económicamente entre sí. Estos términos ayudan a entender el nivel de autonomía o conexión que una nación tiene dentro de una economía global. ¿Qué es la dependencia? Ocurre cuando un país necesita de otro para sostener su economía, ya sea por recursos naturales, tecnología, financiamiento o mercados de exportación. En este escenario, la nación depende de que si tiene menor control sobre su desarrollo económico y es vulnerable a cambios externos. Por ejemplo, países que dependen de un solo producto de exportación o de importación esencial y se presenta cuando un país necesita del otro para obtener los bienes de tecnología y capitales o recursos esenciales. Características es que tiene una alta importación de bienes estratégicos, que es escasa de diversificación productiva y que tiene una vulnerabilidad ante las crisis externas. ¿Qué es la independencia? La independencia económica se refiere a la capacidad de un país para producir lo que necesita depender excesivamente del exterior. Implica autosuficiencia productiva, control de recursos estratégicos y estabilidad interna. Sin embargo, en un mundo globalizado, la interdependencia total es rara, ya que el comercio internacional genera beneficios mutuos. Características de esta es que mantiene una producción interna diversificada, tiene una baja dependencia de importaciones y tiene un mayor control sobre sus recursos estratégicos. ¿Qué es la interdependencia? Esto describe una relación de una cooperación donde los países dependen unos de otros de una manera equilibrada. Cada nación se especializa en lo que produce mejor y comercia con otras. Este modelo es más común en la economía moderna y promueve una integración global que tiene una eficiencia productiva y un crecimiento compartido. Características: busca tener una integración comercial, una especialización productiva y una cooperación económica internacional. La independencia y la interdependencia pues representan estos niveles de relación económica entre las naciones. Mientras la dependencia puede generar vulnerabilidad, la interdependencia bien gestionada fomenta cooperación y desarrollo conjunto. Comprender estas dinámicas es esencial para analizar cómo los países participan en los negocios internacionales y que construyen su estrategia económica global. Ventajas y beneficios del comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios y de capital entre países. Permite que las naciones aprovechen sus recursos, tengan una capacidad productiva y ventajas económicas para obtener beneficios mutuos. En un mundo globalizado, el comercio internacional es un motor clave del crecimiento y la integración económica. Podemos decir que el comercio internacional consiste en estos intercambios de bienes y de servicios entre países.
con el objetivo de satisfacer esas necesidades y aprovechar y generar el crecimiento económico a nivel global. Las ventajas del comercio internacional, de acuerdo a la especialización productiva, permite que cada país produzca lo que hace con mayor eficiencia. Es decir, que cada país se concentra en producir lo que hace con mayor eficiencia. Eso reduce costos, mejora la calidad y aumenta la productividad global. Acceso a nuevos mercados. Las empresas pueden vender sus productos fuera de sus fronteras, ampliando su base de clientes y aumentando sus ingresos. Es decir, que amplían las oportunidades de ventas para las empresas. Mayor variedad de bienes y de servicios. Los consumidores acceden a productos de diferentes productos. Los consumidores tienen este acceso a productos, lo que ayuda a mejorar la oferta y mejorar la competencia. Economías de escala. Incrementa la producción y reduce costos unitarios. Al producir mercados internacionales, las empresas fabrican mayores volúmenes y reducen costos unitarios y aumentan la rentabilidad. Beneficios como el incremento del crecimiento económico, que favorece cómo impulsa la producción y la inversión y el consumo, fortaleciendo la economía nacional, buscando generar el empleo en las expansiones de las industrias exportadoras y crea nuevas oportunidades laborales. El aumento de la competitividad empresarial, pues es la competencia internacional que obliga a las empresas a innovar y mejorar su eficiencia. Mientras la atracción de inversión extranjera, los países abiertos como el comercio suelen atraer capital internacional que impulsa la infraestructura y el desarrollo industrial y mejorar el aprovechamiento de recursos que cada nación utiliza de forma más eficiente sus recursos naturales, humanos y tecnológicos. El comercio internacional amplía oportunidades económicas, fortalece la competitividad y promueve el desarrollo global. Sus ventajas solo se benefician en las empresas, sino también en las economías nacionales y a los consumidores. Comprender su importancia es esencial para participar con éxito en el mercado mundial. Intervención gubernamental. La intervención gubernamental en los negocios internacionales se refiere a las acciones que realiza el Estado para regular el comercio exterior y proteger los intereses económicos nacionales. Los gobiernos intervienen para estabilizar la economía, apoyar industrias locales y controlar el flujo de bienes y de capital y de la moneda. Entonces, podemos decir que el comercio internacional se refiere a las acciones y políticas que implementa el Estado para regular, proteger o incentivar la actividad económica y comercial de un país. Puede influir directamente en las exportaciones, importaciones, inversión extranjera y la competitividad nacional. La intervención gubernamental tiene los siguientes principales instrumentos: los aranceles, que son los impuestos aplicados a productos importados. Su objetivo es encarecer los bienes extranjeros para proteger a los productores nacionales y aumentar los ingresos del Estado. Cuotas de importación limitan la cantidad de productos que pueden ingresar a un país y se usan para evitar la saturación del mercado local y proteger las industrias estratégicas. Subsidios, que son los apoyos financieros del gobierno a empresas nacionales. Reducen costos de producción y permiten que compitan con mejor en los mercados internacionales. Las barreras no arancelarias incluyen regulaciones técnicas, sanitarias, licencias y normas de calidad y trámites administrativos que dificultan la entrada de productos extranjeros sin aplicar impuestos directos. Políticas cambiarias son las medidas para controlar el valor de la moneda nacional frente a otras divisas
que influyen en las exportaciones, importaciones y flujos de inversión. La intervención gubernamental busca equilibrar la apertura comercial con la protección de la economía interna. Aunque puede generar estabilidad y fortalecer sectores nacionales, también pueden limitar la competencia. Comprender estos instrumentos es clave para que las empresas adapten sus estrategias en los negocios internacionales. Formas en el control comercial. El control comercial es el conjunto de medidas que aplican los gobiernos para supervisar, regular y limitar el intercambio de bienes y de servicios entre los países. Su objetivo es proteger la economía nacional, garantizar la seguridad, cumplir normas internacionales y mantener el orden en el comercio exterior. Muchas de estas prácticas se desarrollan dentro de marcos acordados en organismos como la Organización Mundial del Comercio, que busca reglas claras y un comercio equilibrado. Principales formas de control comercial van desde los aranceles, que son aplicados a los productos importados y exportados, y que se utilizan para proteger las industrias nacionales que generan ingresos públicos y regular la competencia extranjera. Las cuotas establecen límites a la cantidad de productos que pueden entrar o salir de un país, buscar evitar la saturación del mercado interno y proteger sectores estratégicos. Licencias de importación y exportación. Son permisos oficiales que autorizan el comercio de ciertos productos que permiten al gobierno controlar mercancías sensibles como tecnología, armas o productos agrícolas. Embargos comerciales. Son las prohibiciones totales o parciales del comercio con determinados países. Generalmente responde a razones políticas, diplomáticas o de seguridad internacional. Las normas técnicas y sanitarias incluyen requisitos de calidad, salud de seguridad y protección ambiental y garantizan que los productos cumplan estándares mínimos antes de ingresar a un país. El control comercial es una herramienta clave para equilibrar apertura económica y protección nacional, aunque regule el comercio. También busca asegurar calidad, seguridad y estabilidad económica. Comprender estas medidas permite a las empresas operar internacionalmente con mayor previsión y cumplimiento legal. El GATT y la OMC. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio fue un tratado internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reducir aranceles y promover el libre comercio entre las naciones. La Organización Mundial de Comercio es el organismo internacional que sustituyó al GATT y que actualmente regula las normas del comercio internacional. Entonces, estos dos son los pilares fundamentales del sistema de comercio internacional moderno. Ambos buscan facilitar el intercambio entre países, reducir barreras comerciales y promover reglas claras para el comercio global. En cuestión del GATT, por sus siglas en inglés, GATT fue un tratado internacional que se celebró en 1947 con el objetivo de reducir estos aranceles y fomentar el comercio entre las naciones. No era una organización formal, sino un acuerdo muy multilateral que establecía normas básicas para el comercio. Las características del GATT, pues es que promovía la reducción gradual de aranceles entre países, buscaba eliminar barreras comerciales, fomentaba el principio de la no discriminación entre naciones e impulsaba negociaciones multilaterales periódicas que establecía reglas para resolver las disputas comerciales. El GATT también podemos decir que funcionó durante décadas como un marco del comercio mundial hasta que fue reemplazado por una organización más estructurada, como lo que es la OMC. Y entonces la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, creada en 1995,
es la institución internacional que regula el comercio entre países, que sustituyó al GATT y amplió sus funciones, incluyendo servicios de propiedad intelectual y mecanismos más sólidos de solución de conflictos. Algunas de sus funciones eran supervisar acuerdos comerciales internacionales, resolver disputas entre países de los miembros y promover negociaciones comerciales, así como vigilar políticas comerciales nacionales y apoyar el país en desarrollo en su integración al comercio global, fomentar un comercio más libre y predecible. El GATT se sentó las bases del comercio moderno, reducir las barreras y promover la cooperación. Y la OMC se consolidó como ese sistema de crear una estructura institucional más fuerte. Ambos han sido esenciales para la expansión del comercio mundial y para establecer reglas que favorecen la estabilidad, transparencia y crecimiento económico. La integración y los acuerdos de cooperación económica. Es el proceso mediante el cual varios países eliminan barreras comerciales y coordinan políticas económicas para facilitar el intercambio de bienes, servicios, capital y personas. Los acuerdos de cooperación económica son tratados formales que establecen estos compromisos para fortalecer el comercio, la inversión y el desarrollo conjunto entre sus naciones. Algunos de sus objetivos de estos acuerdos de la cooperación económica pues ayudan a aumentar el comercio entre países miembros, reducir barreras arancelarias y administrativas, impulsar el crecimiento económico en conjunto y también fortalecer la competitividad regional, promover estabilidad política y económica para facilitar la inversión extranjera. Y podemos encontrar como lo que es las formas de integración económica de la zona de libre comercio, que son los países que eliminan aranceles entre ellos, pero mantienen políticas comerciales independientes frente a terceros. Un ejemplo moderno es el acuerdo que sustituyó el TLCAN, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta forma de integración facilita el comercio sin perder soberanía comercial externa. La unión aduanera, además de eliminar aranceles internos, los países adoptan un arancel común frente a naciones externas. Esto significa la política comercial hacia terceros que simplifica el comercio dentro del bloque, mientras los mercados en común permiten una libre circulación no solo de bienes, sino también de servicios, capital y personas que requieren mayor coordinación económica y legal entre los mismos países miembros. La unión económica es el nivel más avanzado de integración que incluye políticas económicas compartidas y la coordinación fiscal y en algunos casos la moneda común. Un ejemplo más representativo es la Unión Europea, que integra mercados, políticas y cooperaciones institucionales. A manera de conclusión de este tema, la integración económica fortalece a los países al unir mercados y recursos. Cada nivel de integración implica mayor cooperación y compromiso político. Estos acuerdos permiten a las naciones competir mejor en la economía global a través de una inversión y generar crecimiento sostenible a largo plazo. La Unión Europea es una organización política y económica integrada por países europeos que cooperan en materia comercial, económica, jurídica y en algunos casos monetaria. Constituye uno de los bloques económicos más importantes del mundo. En la Unión Europea representa uno de los ejemplos más avanzados de la integración económica en el mundo, ya que combina el mercado común, políticas compartidas e instituciones supranacionales. Características principales: mercado único, que permite la libre circulación de bienes y servicios, capital y personas entre los países miembros. Esto elimina barreras internas y crea un gran mercado integrado que favorece la competencia y la eficiencia económica. La unión aduanera, los países miembros aplican un arancel común frente a naciones externas.
Esto significa que actúan con un solo bloque comercial frente al resto del mundo, simplificando el comercio interior. La moneda común. Muchos países miembros utilizan el euro como una moneda oficial, lo que facilita las transacciones, reducen costos de cambio y fortalecen la estabilidad financiera regional. Instituciones comunes. La Unión Europea cuenta con organismos compartidos que toman decisiones en nombre del bloque, coordinan políticas y supervisan acuerdos. Algunas instituciones relevantes como el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de los países miembros, participa en la creación de leyes, aprueban presupuestos y supervisan a otras instituciones europeas, mientras que la Comisión Europea es el órgano ejecutivo que propone las leyes, la administración y las políticas que garantizan el cumplimiento de los tratados europeos, mientras el Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los países miembros, coordina políticas y participa en la aprobación de leyes junto al Parlamento. Entonces, podemos decir que la Unión Europea es el ejemplo más profundo de una integración económica y política moderna. Su mercado único, la moneda común en instituciones compartidas, permite cooperación estable y crecimiento en conjunto. Este modelo muestra cómo la integración regional puede fortalecer esta competitividad internacional y la estabilidad económica a largo plazo. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un acuerdo comercial regional que regula el intercambio de bienes y servicios entre estos tres países de América Latina, conocido como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por sus siglas el TECMEC, que sustituyó al TLCAN en los años 2020, con reglas actualizadas para responder a los cambios de la economía moderna, especialmente en la tecnología, inversión y derechos laborales. Algunos objetivos principales es facilitar el comercio regional, que busca eliminar barreras comerciales y simplificar trámites aduaneros para que los productos circulen con mayor rapidez entre estos tres países, fortaleciendo las cadenas de suministro regionales. Fortalecer la competitividad. Promueve la innovación y la cooperación industrial y la modernización productiva para que América del Norte compita mejor frente a otras regiones del mundo. Proteger derechos laborales también incluyen las normas para garantizar condiciones de trabajo justas, salarios dignos y respeto a los derechos de los trabajadores, evitando competencia basada en la explotación laboral. Regular el comercio digital establece reglas para el comercio electrónico, protección de datos y transacciones digitales y el reconocimiento de la importancia de la economía, la tecnología en el comercio actual. Impulsar la inversión extranjera ofrece mayor certidumbre jurídica a inversionistas, lo que fomenta la entrada del capital, el desarrollo industrial y la generación del empleo. El TECMEC moderniza la cooperación económica de América del Norte al integrar comercio, tecnología, inversión y derechos laborales en un mismo marco. Su objetivo no es solo aumentar el intercambio comercial, sino fortalecer el crecimiento regional sostenible y la competitividad global de estos tres países. Integración de América Latina. Es el proceso mediante el cual los países de la región busca unirse económicamente para fortalecer su comercio, cooperación y competitividad. A través de estos acuerdos regionales, las naciones latinoamericanas intentan reducir barreras comerciales, coordinar políticas y crear mercados más amplios que impulsen el desarrollo en su conjunto, y así pueden aumentar su competitividad internacional. Algunos principios mecanismos de esta integración es la Asociación Latinoamericana de Integración, que promueve la expansión del mercado, del comercio intrarregional mediante acuerdos parciales entre países miembros, y su objetivo es avanzar gradualmente hacia un mercado común latinoamericano. El Mercado Común del Sur
conocido como Mercosur, busca la libre circulación de bienes y la adopción de políticas comerciales comunes entre sus miembros, fortaleciendo la integración económica del cono del Mercosur, perdón, y la comunidad andina. Integra a países andinos para coordinar políticas económicas, facilitar el comercio regional y promover el desarrollo equilibrado entre sus miembros. Alianza del Pacífico se enfoca en la apertura comercial, la integración financiera y la proyección hacia mercados de Asia-Pacífico, en uno de los bloques más dinámicos de la región. Algunos de sus objetivos comunes es incrementar el comercio internacional, reducir barreras arancelarias, atraer inversión extranjera, fortalecer la cooperación económica y mejorar la competitividad internacional. La integración latinoamericana busca transformar economías fragmentadas en un bloque más fuerte y competitivo, aunque enfrentan desafíos políticos y estructurales. La cooperación regional ofrece oportunidades para el crecimiento compartido y una mayor presencia global y el desarrollo sostenible. La unión económica fortalece la capacidad de la región para competir en el mercado internacional. La integración asiática es el proceso de cooperación económica entre países de Asia y el Pacífico para fortalecer el comercio regional. La inversión y el crecimiento en conjunto así se ha convertido en uno de los centros económicos más dinámicos del mundo, gracias a los acuerdos que promueven apertura comercial, coordinación productiva y cadenas de suministro compartidas. Algunos principales mecanismos de integración es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por sus siglas ASEAN, que son el grupo de países del sureste asiático con el objetivo de acelerar el crecimiento económico, la estabilidad política y la cooperación regional. Ha impulsado la reducción de barreras comerciales y la integración productiva entre sus miembros, mientras el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, denominado APEC, es un foro en que promueve el comercio abierto y la cooperación económica entre economistas del Pacífico. No es un tratado obligatorio, sino un espacio de diálogo que facilita los acuerdos comerciales, inversiones y el desarrollo tecnológico. La Asociación Económica Integral Regional, denominado RCEP, que es uno de los acuerdos comerciales más grandes del mundo, que integra economías asiáticas en un marco común que simplifica reglas comerciales y que fortalece las cadenas de suministro y facilita la inversión. Algunos objetivos en común es la incrementación del comercio intrarregional, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, impulsar cadenas de suministro regionales, atraer inversión extranjera y promover el desarrollo económico sostenible. La integración asiática ha transformado la región en un motor clave de la economía global a través de cooperación comercial y productiva. Los países asiáticos fortalecen su competitividad y estabilidad. Estos mecanismos demuestran que la integración regional pueden acelerar el crecimiento y posicionar a una región como el líder del comercio internacional. Cooperación africana. La cooperación africana es el proceso mediante el cual los países del continente establecen acuerdos políticos y económicos para fortalecer el comercio regional, impulsar el desarrollo y promover la integración intercontinental. La cooperación de estos tiene algunos principales organismos y acuerdos, como la Unión Africana, que permite promover la integración política y económica y social entre los estados africanos. La Zona Libre del Comercio Continental Africana busca crear un mercado común africano mediante la eliminación progresiva de barreras comerciales. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental fomentan la cooperación económica y la integración regional en África Occidental. Los objetivos principales de esto es
incrementar el comercio intrarregional, reducir barreras arancelarias, impulsar la industrialización en el continente y atraer la inversión extranjera, y así promover el desarrollo sostenible. Los acuerdos de los productos, tanto productos genéricos, muestran que los países productores pueden cooperar para proteger sus economías frente a mercados inestables. Aunque generan debate por su influencia en los precios, estos acuerdos cumplen un papel clave en la estabilidad del comercio mundial y la seguridad energética global para poder comprenderlo en esencial y así poder analizar la dinámica de las materias primas como de los negocios internacionales. Los acuerdos genéricos son convenios internacionales mediante los cuales los países productores de una materia prima coordinan políticas para regular la oferta, estabilizar precios y proteger sus ingresos en un mercado mundial. Su finalidad es estabilizar mercados que suelen ser muy volátiles, como el petróleo, minerales o productos agrícolas estratégicos. Estos acuerdos influyen directamente en la economía mundial porque las materias primas son la base de las muchas industrias. Un ejemplo relevante de organización entre países y productores en las organizaciones de países exportadoras de petróleo, que regulan la oferta del petróleo para influir en los precios internacionales. Objetivos principales: estabilizar precios internacionales para evitar fluctuaciones externas, coordinar niveles de producción entre países miembros y proteger ingresos de las economías, influir en el mercado energético global y en la oferta de materias primas. Algunas de sus características es que se enfocan en materias primas estratégicas como la energía, minerales y agrícolas, y que requieren coordinación entre países productores. Así, buscando reducir la volatilidad del mercado para tener este impacto directamente en la economía global, así como influyen en costos de producción, transporte y comercio internacional. Con el estudio de los negocios internacionales comprendemos que la economía global es un sistema interconectado donde la política, las leyes, mercados y cooperación entre países influyen directamente en el desarrollo de las naciones. Analizar estos factores permiten entender cómo se construyen las relaciones comerciales, cómo se gestionan los riesgos y cómo surgen las oportunidades en el mundo cada vez más integrado. El conocimiento del entorno político, legal y económico no solo fortalece la toma de decisiones empresariales, sino que también nos ayudan a valorar la importancia de la cooperación internacional para lograr crecimiento sostenible en un escenario global dinámico, de la adaptación de la estrategia y la comprensión de los acuerdos internacionales. Estas son herramientas esenciales para poder competir y prosperar. En el entorno político legal de los negocios internacionales, buscamos cómo se sustituye este entorno político legal en los pilares fundamentales de los negocios internacionales, ya que determinan las reglas, condiciones y límites bajo las cuales las empresas pueden operar en el ámbito global. A lo largo de este tema se analizó cómo los sistemas políticos influyen en esta estabilidad y seguridad jurídica, las ideas económicas que están orientadas a las políticas comerciales y la intervención gubernamental que puede regular o limitar el comercio exterior. Los acuerdos internacionales establecen normas comunes para facilitar el intercambio entre las naciones y nos ayudan a comprender este entorno que permiten a las empresas evaluar riesgos políticos y legales, tomar decisiones estratégicas informadas y diseñar planes de expansión internacionales y sostenibles. También cumplir con regulaciones nacionales e internacionales. En un contexto de creciente interdependiente global, el análisis político y legal no es opcional, sino una herramienta esencial para poder competir en estos mercados internacionales con responsabilidad, legalidad y visión estratégica. A conclusión general, el estudio del entorno político, legal y económico en los negocios internacionales permiten comprender que el comercio global no depende únicamente de la oferta y la demanda, sino también de las decisiones gubernamentales, acuerdos internacionales y marcos jurídicos que regulan la actividad empresarial entre las naciones. Las políticas comerciales, los sistemas económicos, los procesos de integración regional y los organismos internacionales influyen directamente en la competitividad, la inversión extranjera y la estabilidad de los mercados. Por ello,
Las empresas que participan con el comercio internacional deben de analizar cuidadosamente estos factores antes de ingresar o expandirse en un país. En un mundo caracterizado por la interdependencia económica, la cooperación internacional y la constante transformación de las normas comerciales, el conocimiento del entorno político y legal se convierte en una herramienta estratégica indispensable para reducir riesgos, aprovechar oportunidades y garantizar un crecimiento sostenible en los mercados globales. A manera de cerrar este tema, espero que haya sido de gran utilidad y que lo vamos a aplicar en algunas de las situaciones reales, como en las experiencias, como lo que vemos en los noticieros, o con algún ejemplo de una empresa que le permita aplicar este aprendizaje en un hecho real. Entonces, me despido y pueden consultar estas referencias para su investigación. Espero que haya sido de gran utilidad y nos vemos en la siguiente. Gracias.